Vamos a ver cómo nos va con este problema. Ya me dirás qué te parece. Listo. Entonces, en cinemática, entonces nosotros teníamos, a ver, nosotros las ecuaciones de la velocidad, podemos decir que tenemos la velocidad vectorialmente, entonces esta es velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pero esto es asumiendo que la aceleración es constante, ¿cierto? Entonces, acceleration is a constant of motion. Listo. Estás por ahí, Valen. Sí, señor. Ahora, si yo quiero hallar la posición, ¿cierto? O digamos que yo quiero expresar esto en términos de componentes. Entonces yo podría decir que la componente en X de la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por el tiempo. La componente en Y de la velocidad es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Lo que sucede, Valentina, es que cuando nosotros estamos considerando que la aceleración es una constante de movimiento, es decir, que es un movimiento bajo aceleración uniforme, entonces acá tenemos ya otras cosas. Entonces, por ejemplo, acá, en ese caso, la aceleración en X sería cero. La aceleración en Y sería menos la gravedad, ¿sí o no? Y yo puedo decir que entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial en X, o sea, la velocidad en dirección X nunca cambia. Más sin embargo, la velocidad en Y sería igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por el tiempo. Entonces acá lo que yo te estoy describiendo, estos movimientos en dos dimensiones. Listo. Vamos a demostrar que ese movimiento en dos dimensiones es un movimiento que está descrito en el espacio por una parábola. Listo. Entonces, y ahora también, Valen, lo que yo podría hacer es que te podría compartir estas ecuaciones, las tengo yo digitadas, las digité anoche para los estudiantes míos de mecánica. Entonces, permíteme, yo te las comparto a ti. Vale. Está bien. Entonces, 618, 724 es el de las 7:24. Muy bien. Entonces, si yo quiero hallar la posición, entonces the position R of t can be integrated from the velocity. Listo. Entonces la posición podría ser integrada a partir de la velocidad de la siguiente forma. Entonces la velocidad vectorialmente es igual a la derivada de la posición vectorial con respecto al tiempo. Entonces de acá yo puedo obtener que el diferencial de posición es igual al vector velocidad por el diferencial de tiempo. Entonces acá lo que yo hago
es que integro en ambos lados. Entonces voy a integrar entre la posición inicial y la posición final. Y acá integro entre el tiempo t igual a cero y un tiempo arbitrario t. La integral de un diferencial es simplemente a lo que estoy hallando el diferencial, por lo que yo puedo decir que esto me queda como r menos r sub cero. Esto va a ser igual a la integral entre cero y t de la velocidad, pero observa que la velocidad vectorialmente, Valentina, ya la teníamos, ¿cierto? Entonces tenemos que esto sería u más a por t, diferencial de t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si yo hago esta integral, recuerda que estamos hablando que la aceleración es una constante de movimiento, o sea que esto me va a quedar de la siguiente manera. Where r of t reads. Entonces acá la idea con r de t es la siguiente. Entonces la idea con r de t es que r de t es la posición de la partícula en todo tiempo. Listo. Entonces yo tengo que r de t sería igual a r sub cero, que es la posición inicial, más la integral de u de t. Entonces esto sería más u por t, más un medio, bueno, esto es vectorial, más un medio de la aceleración por t al cuadrado. Listo. Ah, qué tan chistoso. Yo estoy colocando el nombre mío. Entonces, de acá, Valentina, yo también puedo sacar las componentes de el vector posición. Entonces, ¿quién es el vector posición? El vector posición es x en y más y en j. Listo. Entonces, esto es x en y más y en j. Ahora, r sub cero será x sub cero en y más y sub cero en j. Y de acá, entonces me queda que x de t, según esta ecuación de acá, sería igual a x sub cero más ux por t más un medio de la aceleración en x por t al cuadrado. Y me queda que y de t será igual a y sub cero más u sub y por t más un medio de la aceleración en y por t al cuadrado, pero en movimiento uniformemente acelerado, estas dos ecuaciones que yo tengo acá se pueden simplificar, porque entonces ax va a ser cero, a y va a ser menos g. Entonces, for uniformly accelerated bodies, we have que x menos x sub cero es simplemente igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Y tenemos que, y tenemos por acá, bueno, la parte en y, uy, espera que esta vaina me quedó feísima, yo no sé por qué. Listo. Y también tenemos que
Y es igual a y sub cero más u sub y por el tiempo menos un medio de la gravedad por t al cuadrado. Listo. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos movimiento parabólico? Nosotros le llamamos movimiento parabólico, Valentina, por la siguiente razón. Entonces vamos a mirar. Si yo cojo, si yo cojo y de acá despejo, por ejemplo, voy a despejar el tiempo a partir de acá, entonces me va a quedar que el tiempo es igual a x menos x sub cero sobre la velocidad inicial en x. ¿Cierto? Entonces, yo puedo reemplazar esto acá y mira cómo me va a quedar. Me va a quedar que y de t es igual a y sub cero. Listo. Esto sería y sub cero más u sub y por x menos x sub cero dividido u sub x menos un medio de la gravedad que multiplica a x menos x sub cero sobre u sub x, que acá simplemente sería la magnitud de u por el coseno del ángulo de disparo del proyectil. Y lo que nosotros tenemos en mente, Valen, es que tenemos en mente un movimiento como de esta forma. Supongamos que yo disparo el proyectil desde acá. Él alcanza la altura máxima y después entonces termina su recorrido. Nosotros debemos de demostrar que esto es una parábola. Mira que esto acá es de la forma c más b por x menos x sub cero más a por x menos x sub cero al cuadrado. Eso es una parábola, sino que la podemos organizar un poquito mejor. Entonces vamos a mirar qué podemos hacer. Este ejemplo lo hacemos ahora. Esto sería, por ejemplo, una altura. Esto sería una altura h sub cero. Y esta sería una altura h máxima. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, una pregunta, Valen. Si yo cojo y divido la componente en y de la velocidad inicial sobre la componente en x, ¿esto sería igual a quién? Exactamente. Excelente, muy bien. Sería la tangente del ángulo de disparo. Porque acá yo estoy disparando el cuerpo, ¿cierto? Con una velocidad inicial de u, su magnitud, a un ángulo de phi. ¿Ok? Entonces, reemplazamos acá y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, vamos a obtener que y de t es igual a y sub cero más la tangente de phi que multiplica a x menos x sub cero menos, bueno, esto acá va al cuadrado, nota que esto va al cuadrado, o sea que queda abajo u cuadrado, coseno cuadrado, pero uno sobre coseno cuadrado es secante cuadrado, menos g secante cuadrado de phi sobre 2u al cuadrado que multiplica a x menos x sub cero al cuadrado. Observa, Valentina, que tú esta ecuación que tenemos acá la podemos perfectamente bien comparar con una parábola de la forma y igual a c
más b por x menos x sub cero más a por a menos x sub cero al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Esto solamente es posible cuando el movimiento es uniformemente acelerado. Si no es uniformemente acelerado, si tiene otras componentes de aceleración, esto no se puede. Listo. Entonces desconéctate, volvemos en 10 minutos. Voy a bajar a la tienda a comprarme una cosita y ya subo. Listo. está bien. Ya vuelvo.